Bienvenidos un día más a nuestro canal, el rincón donde la pasión y las emociones se desbordan. Hoy prepárense porque vamos a sumergirnos en un mundo de intrigas, amores prohibidos, secretos familiares y paisajes espectaculares. Si lo adivinaron, hoy les traigo mi top 10 de novelas turcas subtituladas que te van a enganchar desde el primer capítulo. Si eres nuevo por aquí, bienvenido a la familia. Te invito a suscribirte y activar la campanita para no perderte ninguno de nuestros contenidos llenos de recomendaciones, análisis y curiosidades sobre el mundo del entretenimiento turco. No te arrepentirás. Y si ya eres parte de esta comunidad, gracias por estar aquí y por todo el apoyo que nos brindan. Ahora sí, manos a la obra. Prepárense un té, acomódense en el sofá y pongan sus pañuelos a mano, porque estas novelas turcas son una montaña rusa de emociones. Vamos a explorar historias que te harán reír, llorar, suspirar y, lo más importante, reflexionar sobre la vida y el amor. ¿Listos? Comencemos. En el puesto número 10, tenemos una joyita que combina romance, comedia y un toque de drama familiar, Erkencikus. Esta novela nos cuenta la historia de Sanem, una joven soñadora que trabaja en la tienda de su padre y que, por azares del destino, termina trabajando en una agencia de publicidad. Allí conoce a Can, un fotógrafo aventurero y el hijo del dueño de la agencia. La química entre ellos es instantánea, pero su relación estará llena de obstáculos y malentendidos. Erkencikus es perfecta si buscas una historia fresca, divertida y con personajes carismáticos que te robarán el corazón. Además, los paisajes de Estambul y las playas turcas son un deleite para la vista. *** Profundizando en Erkencikus, un vuelo romántico sobre Estambul ***. Erkencikus, más que una simple comedia romántica, es una oda a la libertad, la autenticidad y la búsqueda de los sueños. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es un torbellino de energía, una joven que se niega a encasillarse en el rol tradicional que su familia espera de ella. Su espíritu creativo y su pasión por escribir la llevan a una aventura inesperada en el mundo de la publicidad. Can, encarnado por el guapísimo Can Yaman, es un hombre que lo tiene todo: éxito, belleza y una vida llena de viajes y experiencias. Sin embargo, detrás de esa fachada de hombre seguro y aventurero, se esconde un alma sensible y un deseo profundo de encontrar el amor verdadero. La relación entre Sanem y Can es un choque de mundos, un tira y afloja constante que te mantendrá enganchado desde el primer momento. Sus personalidades opuestas, sus inseguridades y sus miedos pondrán a prueba su amor una y otra vez. Pero a pesar de los obstáculos, la química entre ellos es innegable, una fuerza magnética que los atrae irremediablemente. Más allá de la historia de amor, Erkencikus explora temas importantes como la importancia de la familia, la lucha por la independencia y la búsqueda de la felicidad. Los personajes secundarios como la hermana de Sanem, Leila, y el amigo de Can, Emre, aportan humor y complejidad a la trama. Si buscas una novela que te haga reír a carcajadas, suspirar de amor y reflexionar sobre la vida, Erkencikus es la opción perfecta. Prepárate para enamorarte de Estambul, de sus playas paradisíacas y de la cultura turca, todo ello envuelto en una historia de amor inolvidable. Subiendo un poquito en nuestro ranking, en el puesto número 9 encontramos Aşk Laftan Anlamaz. Esta novela nos presenta a Hayat, una joven que lucha por conseguir un trabajo en Estambul para mantener a su familia. En su camino se cruza con Murat, un hombre de negocios serio y exigente que no cree en el amor. A pesar de sus diferencias, la atracción entre ellos es innegable, pero sus personalidades chocan constantemente. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y suspirar con los momentos dulces entre Hayat y Murat. La química entre los protagonistas es innegable y la trama está llena de giros inesperados. *** Explorando Aşk Laftan Anlamaz, cuando la atracción supera las diferencias ***. Aşk Laftan Anlamaz es una comedia romántica clásica con un toque moderno. La historia de Hayat y Murat es un cliché que funciona a la perfección. Chica humilde conoce a chico rico, se odian al principio, pero terminan enamorándose. Sin embargo, lo que hace especial a esta novela es la química entre los protagonistas, Hande Erçel y Burak Deniz. Su interpretación es tan natural y creíble que te harán sentir como si estuvieras viendo una historia real. Hayat es una joven fuerte e independiente y con un gran corazón. Su deseo de ayudar a su familia la lleva a aceptar trabajos que no siempre son de su agrado. Murat, por su parte, es un hombre de negocios exitoso, pero también es frío, distante y tiene problemas para expresar sus sentimientos.
La relación entre Hayat y Murad es un torbellino de emociones. Sus personalidades chocan constantemente, pero al mismo tiempo se sienten atraídos el uno por el otro. Sus discusiones son divertidas y sus momentos románticos son tiernos y conmovedores. Además de la historia de amor principal, Aşk Laftan Anlamaz explora temas como la importancia de la honestidad, la superación personal y el valor de la amistad. Los personajes secundarios como las amigas de Hayat y los amigos de Murad aportan humor y frescura a la trama. Si buscas una novela que te haga reír, suspirar y creer en el amor verdadero, Aşk Laftan Anlamaz es una excelente opción. Prepárate para enamorarte de Hayat y Murad, y para disfrutar de una historia llena de giros inesperados. Ahora, en el puesto número 8, tenemos una novela que te dejará sin aliento, Karasevda. Esta historia nos cuenta el amor imposible entre Kemal, un joven de clase trabajadora, y Nihan, una chica rica. A pesar de amarse profundamente, sus mundos son demasiado diferentes y sus familias se oponen a su relación. El destino los separará, pero años después se reencontrarán, aunque las circunstancias serán muy diferentes. Karasevda es un drama intenso y conmovedor que te hará reflexionar sobre las diferencias sociales y el poder del amor verdadero. Las actuaciones son impecables y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. *** Desentrañando Karasevda, un amor condenado por la sociedad ***. Karasevda es mucho más que un simple drama romántico. Es una crítica social a la desigualdad, a la ambición desmedida y a las consecuencias devastadoras de las decisiones que tomamos. La historia de Kemal y Nihan es una tragedia anunciada desde el principio. Su amor es puro y sincero, pero está condenado por las barreras sociales y las maquinaciones de sus familias. Kemal, interpretado por el carismático Burak Özçivit, es un joven idealista que lucha por superar su origen humilde. Nihan, encarnada por la talentosa Neslihan Atagül, es una chica rica que se siente atrapada en una vida que no eligió. Su amor es un refugio en un mundo lleno de mentiras y traiciones. Pero su felicidad es efímera. Las presiones familiares y las ambiciones personales los obligan a tomar decisiones que cambiarán sus vidas para siempre. Años después el destino los vuelve a unir, pero las circunstancias son muy diferentes. Kemal regresa convertido en un hombre poderoso, mientras que Nihan está casada con otro hombre y tiene un hijo. A pesar de todo, el amor entre ellos sigue vivo, pero ahora es más complicado y peligroso que nunca. Karasevda es una novela que te hará llorar, reflexionar y cuestionar tus propias convicciones. Las actuaciones son impecables, la música es conmovedora y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. Es una historia que te recordará que el amor verdadero puede superar cualquier obstáculo, pero también que a veces el destino es implacable. En el puesto número 7 nos encontramos con Medcezir. Esta novela es una adaptación turca de la serie estadounidense DOC. La historia se centra en Yaman, un joven problemático que vive en un barrio marginal de Estambul. Su vida cambia cuando conoce a Selim, un abogado exitoso que lo adopta y lo lleva a vivir a su lujosa mansión en una zona exclusiva de la ciudad. Allí, Yaman se enamora de Mira, una chica popular y rebelde. Medcezir es una novela juvenil que aborda temas como la amistad, el amor, las diferencias sociales y la búsqueda de la identidad. La banda sonora es espectacular y la trama te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. *** Navegando por Medcezir, una marea de emociones juveniles ***. Medcezir, al ser una adaptación de DOC, ya cuenta con una base sólida en cuanto a trama y personajes. Sin embargo, la versión turca le añade un toque propio, adaptando la historia a la cultura y las problemáticas de Turquía. Yaman, interpretado por Atay Ulusoy, es un chico que ha tenido una vida difícil. La pobreza, la violencia y la falta de oportunidades lo han marcado. Sin embargo, tiene un gran corazón y un talento innato para la música. La oportunidad que le brinda Selim es un salvavidas, una forma de escapar de su pasado y construir un futuro mejor. Mira, encarnada por Serine Isarkaya, es una chica rica que vive en un mundo de privilegios. Sin embargo, no es tan feliz como parece. Sufre de una enfermedad que la obliga a vivir con miedo y tiene problemas para conectar con su familia. La llegada de Yaman a su vida es un soplo de aire fresco. Su amor es una forma de escapar de la rutina y de experimentar nuevas emociones. Pero su relación no será fácil. Las diferencias sociales, los prejuicios y las inseguridades pondrán a prueba su amor una y otra vez.
Medcezir es una novela que te hará recordar tus años de adolescencia, tus primeros amores y tus sueños más ambiciosos. La banda sonora es espectacular, con canciones que te llegarán al corazón. Es una historia que te recordará que no importa de dónde vengas, siempre puedes construir tu propio destino. Llegamos al puesto número 6 con una novela que te hará cuestionar los límites del amor y la venganza, Ierde. Esta historia nos presenta a dos hermanos separados al nacer que crecen en lados opuestos de la ley. Sarp se convierte en policía y Mert en miembro de la mafia. Sin saber que son hermanos, ambos se infiltran en el mundo del otro para cumplir con sus misiones. Ierde es un thriller policíaco lleno de acción, suspense y drama familiar. Las actuaciones son impresionantes y la trama te mantendrá al borde del asiento. Adentrándonos en Ierde, un juego de infiltración con consecuencias devastadoras. Ierde es un thriller adictivo que te mantendrá pegado a la pantalla desde el primer minuto. La historia de Sarp y Mert es una tragedia griega moderna. Dos hermanos separados por el destino que se ven obligados a enfrentarse sin saber que comparten la misma sangre. Sarp, interpretado por Aatay Ulusoy, es un policía honesto y leal que busca venganza por la muerte de su padre. Mert, encarnado por Aras Buluti Nemli, es un joven astuto y manipulador que ha crecido en las calles y ha aprendido a sobrevivir a cualquier precio. Ambos se infiltran en el mundo del otro con la misión de desmantelar una red de corrupción. Sin embargo, a medida que se adentran en la oscuridad, sus identidades se difuminan y se ven obligados a tomar decisiones difíciles que pondrán a prueba su moral y sus lealtades. Ierde es una novela que te hará reflexionar sobre la naturaleza del bien y el mal, la importancia de la familia y las consecuencias de la venganza. Las actuaciones son impresionantes, la dirección es impecable y la trama te mantendrá al borde del asiento hasta el final. Ahora entramos en el top 5 con una novela que te robará el corazón, Gunes Ingþlar. Esta historia nos cuenta la vida de Gunes, una profesora de literatura que vive con sus 3 hijas en Izmir. Un día conoce a Aluk, un hombre rico y poderoso que se enamora de ella. Gunes decide aceptar su propuesta de matrimonio y mudarse a Estambul con sus hijas, sin saber que Aluk esconde un oscuro secreto. Gunes Ingþlar es una novela familiar que aborda temas como el amor, la maternidad, los secretos del pasado y la búsqueda de la felicidad. La trama está llena de giros inesperados y las actuaciones son muy emotivas. Iluminando Gunes Ingþlar, secretos familiares bajo el sol de Estambul. Gunes Ingþlar es una novela que te conmoverá desde el principio. La historia de Gunes y sus hijas es un ejemplo de superación, de amor incondicional y de la importancia de la familia. Gunes, interpretada por Ebrim Alassia, es una mujer fuerte y luchadora que ha criado sola a sus 3 hijas. Su mayor preocupación es protegerlas y brindarles un futuro mejor. La oportunidad de casarse con Aluk parece la solución a todos sus problemas, pero pronto descubrirá que la riqueza y el poder no siempre traen la felicidad. Sus hijas Nazl, Selin y Peri son 3 chicas muy diferentes entre sí, pero unidas por un lazo inquebrantable. Cada una tiene sus propios sueños y aspiraciones, pero también sus propios secretos y problemas. La llegada a Estambul y la convivencia con la familia de Aluk desatarán una serie de conflictos y revelaciones que pondrán a prueba los lazos familiares y cambiarán sus vidas para siempre. Gunes Ingþlar es una novela que te hará reír, llorar y reflexionar sobre la importancia de la familia, la honestidad y la búsqueda de la felicidad. Las actuaciones son muy emotivas y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. En el puesto número 4, tenemos una novela que te sumergirá en la cultura otomana, Muhtesem Yzyl. Esta historia está basada en la vida de Suleimán el Magnífico, uno de los sultanes más importantes del Imperio Otomano, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava que se convirtió en su esposa y consejera. Muhtesem Yzyl es una novela histórica llena de intrigas, poder, amor y traición. Los escenarios son espectaculares y la trama te transportará a una época fascinante. Viajando en el tiempo con Muhtesem Yzyl, un imperio de pasiones y poder. Muhtesem Yzyl es una superproducción que te transportará al corazón del Imperio Otomano. La historia de Suleimán el Magnífico y Hürrem Sultán es un relato épico de amor, poder, ambición y traición. Suleimán, interpretado por Ali Tergen, es un sultán poderoso y carismático que busca expandir su imperio y consolidar su legado.
Hurrem, encarnada por Mary Mutherly, es una esclava astuta y ambiciosa que se gana el corazón del sultán y se convierte en su consejera más influyente. Su relación es un desafío a las convenciones de la época y desata una serie de intrigas y conspiraciones en el harén y en la corte. Hurrem deberá luchar contra sus rivales y contra los prejuicios de la sociedad para proteger su amor y su posición. Muhtesem YZYL es una novela que te sumergirá en la cultura otomana, con sus costumbres, sus tradiciones y su rica historia. Los escenarios son espectaculares, el vestuario es lujoso y la trama te mantendrá enganchado desde el principio hasta el final. Llegamos al podio con el puesto número 3, donde encontramos Siyah Beyaz Aşk. Esta novela nos cuenta la historia de Asl, una doctora idealista que se ve obligada a curar a Ferhat, un sicario despiadado. A pesar de ser polos opuestos, entre ellos surge una atracción irresistible. Siyah Beyaz Aşk es una novela romántica oscura y apasionada que te hará cuestionar los límites del bien y el mal. La química entre los protagonistas es explosiva y la trama te mantendrá enganchado hasta el final. *** Contraste y atracción en Siyah Beyaz Aşk, un romance peligroso en la zona gris ***. Siyah Beyaz Aşk es una novela que te desafiará a cuestionar tus propias creencias sobre el amor y la moral. La relación entre Al y Ferhat es un choque de mundos, un encuentro entre la luz y la oscuridad. Asl, interpretada por Birce Akalay, es una doctora comprometida con su trabajo y con sus ideales. Su mayor deseo es ayudar a los demás y hacer del mundo un lugar mejor. Ferhat, encarnado por Ibrahim Çelikkol, es un sicario despiadado que ha crecido en un mundo de violencia y corrupción. Su vida está marcada por la muerte y la desconfianza. A pesar de sus diferencias, entre ellos surge una atracción irresistible. Asl ve la humanidad que se esconde detrás de la fachada de Ferhat, mientras que Ferhat encuentra en Asl la esperanza de redención. Su amor es peligroso y prohibido, pero también es la única forma de escapar de la oscuridad que los rodea. Siyah Beyaz Aşk es una novela que te hará suspirar, emocionarte y reflexionar sobre la naturaleza del amor, el perdón y la redención. En el puesto número 2, tenemos una novela que te hará reflexionar sobre la maternidad y el sacrificio, An. Esta historia nos presenta a Zeynep, una joven profesora que decide salvar a Melek, una niña maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep se convierte en la madre de Melek y juntas huyen para comenzar una nueva vida. An es un drama conmovedor y realista que te tocará el corazón. Las actuaciones son impecables y la trama te hará llorar a mares. ***, un canto a la maternidad en An, un amor incondicional frente a la adversidad ***. An es una novela que te romperá el corazón y te recordará el poder del amor maternal. La historia de Zeynep y Melek es un ejemplo de valentía, de resiliencia y de la importancia de luchar por lo que crees. Zeynep, interpretada por Cansu Dere, es una profesora que ha tenido una vida difícil. Ha sido abandonada por sus padres y ha crecido en un hogar de acogida. Su experiencia la ha hecho fuerte y compasiva. Cuando descubre el maltrato que sufre Melek, decide tomar cartas en el asunto y convertirse en su madre. Melek, encarnada por Beren GKYLDZ, es una niña dulce y sensible que ha sido víctima de la violencia y el abandono. A pesar de su corta edad, ha aprendido a ser fuerte y a protegerse a sí misma. Juntas, Zeynep y Melek huyen para comenzar una nueva vida, pero su pasado las persigue y deberán enfrentarse a numerosos obstáculos para encontrar la felicidad. An es una novela que te hará llorar, reflexionar y valorar el amor incondicional de una madre. Y finalmente, en el puesto número 1 de mi top 10 de novelas turcas subtituladas que te van a enganchar tenemos Fatmagül Unsuk Une. Esta novela nos cuenta la historia de Fatmagül, una joven que es violada por un grupo de hombres y obligada a casarse con uno de sus agresores para salvar su honor. La historia de Fatmagül es un drama social que denuncia la violencia contra la mujer y la impunidad de los agresores. Fatmagül Unsuk Une es una novela poderosa y conmovedora que te dejará sin aliento. Las actuaciones son brillantes y la trama te hará reflexionar sobre la justicia y la dignidad humana. ***, un grito de justicia en Fatmagül Unsuk Une, la lucha por la dignidad después de la violencia ***. Fatmagül Unsuk Une es una novela que te marcará para siempre. Es una historia cruda y realista sobre las consecuencias devastadoras de la violación y la lucha por la justicia y la dignidad. Fatmagül, interpretada por Beren Saat, es una joven inocente y trabajadora que vive en un pequeño pueblo costero. Su vida cambia para siempre cuando es violada por un grupo de hombres ebrios.
Tras la agresión, Fatmagul es obligada a casarse con Kerim, uno de los agresores, para salvar su honor y el de su familia. Kerim, encarnado por Engin Akyurek, es un hombre atormentado por la culpa y el remordimiento. A pesar de no haber participado directamente en la violación, se siente responsable de lo sucedido y decide proteger a Fatmagul y ayudarla a reconstruir su vida. Fatmagul Unsukuene es una novela que te hará reflexionar sobre la violencia contra la mujer, la impunidad de los agresores y la importancia de la justicia y la solidaridad. Es una historia que te inspirará a luchar por un mundo más justo y equitativo. Y ahí lo tienen. Mi top 10 de novelas turcas subtituladas que te van a enganchar desde el primer capítulo. Espero que esta lista les haya servido de inspiración para encontrar su próxima obsesión turca. Recuerden que cada novela tiene su propio encanto y estoy seguro de que encontrarán alguna que se adapte a sus gustos. Hemos llegado al final de este vídeo. Espero que lo hayan disfrutado tanto como yo disfruté preparándolo para ustedes. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas joyas que ofrece la televisión turca. Si les gustó alguna de las novelas mencionadas o tienen alguna otra recomendación, no duden en dejarlo en los comentarios. Me encantaría saber qué novelas turcas los tienen atrapados. Gracias por acompañarme en este viaje por el mundo de las novelas turcas. Espero que se hayan sentido inspirados y emocionados por estas historias. No olviden que la televisión turca tiene mucho que ofrecer y estoy seguro de que encontrarán muchas más novelas que los cautiven. Antes de despedirme, quiero recordarles que su apoyo es fundamental para que este canal siga creciendo. Si les gustó este vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y familiares, y suscríbanse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.